Como anunciábamos en la anterior meditación, vamos ahora aquí junto al Santísimo a reflexionar una vez más en el gran misterio de amor de la Eucaristía, centro y raíz de la vida de la Iglesia, centro y raíz de la vida del cristiano. El Catecismo de la Iglesia, entre otras muchas cosas sobre la Eucaristía, nos dice: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real, distinto del sacerdocio ministerial, sacerdocio que tienen todos los bautizados, son configurados más profundamente con Cristo por la confirmación y participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor, la plenitud de la vida cristiana. Que nuestro Señor, en la última cena, en la noche en que fue entregado, instituyó este santo sacrificio de su cuerpo y de su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Estos textos tan densos del Catecismo, en este caso tomado del Concilio Vaticano II, de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Aquí tenemos la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Todos los demás sacramentos, como todos los ministerios eclesiales y todas las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Considerábamos antes la importancia capital de la vida de oración para el cristiano, para la misma vida de la Iglesia. Pues obviamente la oración, el sacrificio esencial, primario, es la Santa Misa, la renovación del sacrificio del Calvario. Hemos citado antes varias veces al santo cura de Ars. Podemos volver a citarle con otra de estas frases lapidarias, en muy pocas palabras, frases tremendas. Si supiéramos lo que es la misa, dice, moriríamos. Si supiéramos lo que es la misa, moriríamos. Porque algo tan increíble, que la pequeña finitud humana, ¿no? Aun con todo el conocimiento doctrinal, teológico, etcétera, que queráis, Señor, que no nos acostumbremos, los sacerdotes a celebrarla y los fieles a participar en ella. Que no nos acostumbremos, que no perdamos el asombro, Señor, de estar asistiendo a la renovación del sacrificio del Calvario. El Señor lo había prometido ya, antes de la última cena, en aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que ya hemos recordado también estos días. El Señor luego les dice que les va a dar un alimento, que tienen que comer su cuerpo, que tienen que comer su propio cuerpo, su propia sangre, para tener la vida eterna. Aquellas gentes, ciertamente las palabras del Señor
eran increíbles, beber su sangre, comer su cuerpo. Eran difíciles de entender, pero acababan de ver, de participar, diríamos, de aquel milagro prodigioso que dio de comer a 5.000 personas con unos pocos panes y peces. El que estaba hablando, el que decía comer mi cuerpo, beber mi sangre para tener la vida eterna, no era un loco, era un hombre que tenía un poder extraordinario, único, que solamente Dios podría tener. Por tanto, cuando el Señor les anuncia la Eucaristía, aunque no entendieran, debían de haber dicho lo que dijo Pedro. Al Señor le debió doler la dureza de corazón de aquellas gentes que le dejaron después de haber visto el milagro. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿también vosotros queréis iros? Esa liberalidad del Señor, de no obligar, sea cada uno el que decida libremente seguirle. Y Pedro, sabemos, habla un poco en representación de todos y dirá: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Que es tanto como decir: Señor, no entendemos lo que nos estás diciendo. ¿Cómo vamos a comer tu cuerpo, tu sangre? Pero que lo entendían de una manera real, no alegórica, no metafórica, lo demuestra el hecho de que aquella gente se fueron. Si lo hubieran entendido como alegóricamente, pues no se habrían ido. Es como un ejemplo, una alegoría. No, lo entienden de modo real, literal. Porque así es realmente. Literalmente tenemos que comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es lo que hacemos cuando comulgamos. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues, Señor, también nosotros te decimos, ahora ya no, porque creemos realmente que estás aquí. Pero cuando alguna vez algún misterio de fe o algún acontecimiento nos pueda costar entenderlo, pues decir también lo de Pedro: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y pasa el tiempo, llegará ya la última cena, y encontramos esos sentimientos tan intensos del Señor que se reflejan en esas palabras que nos transmiten los evangelistas, que nos dice San Lucas. He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. He deseado ardientemente. Pues vamos a pedirle al Señor que procuremos vivir la misa siempre con más fe, siempre mejor, siempre con más intensidad. A veces, como digo, nos puede venir bien ir como recordando desde el inicio hasta el final, para ir viendo las diversas partes de la misa en las que esos 4 fines esenciales deben de estar presentes. Asistimos al santo sacrificio de la cruz, en primer lugar, para adorar. El fin latréutico de adoración, adorar a Dios. Vamos a asistir a la entrega del Hijo al Padre por medio del Espíritu Santo. La Trinidad entera está presente en la celebración de la Santa Misa. Para que nos hagamos también una idea, ¿no?, de esa intensidad tremenda, ¿no?, de lo que supone la celebración de la Eucaristía. Dios, pues alguna vez ha concedido también a algunos santos, bueno, pues, no sé, como una participación un poco más particular en la celebración de la misa. Seguramente habéis leído en los recuerdos, en las biografías de San José María, que él lo cuenta en tercera persona, como si fuera otro del que está hablando, pues también un poco por humildad, por no sentirse como protagonista,
aunque eran hechos reales, ciertos, que le habían sucedido a él. Cuenta, dice, aquel sacerdote, que era él, a sus 65 años, dice 65 años, o sea, ya con la edad muy avanzada. A los 65 años, dice, descubrió, no tengo el texto delante, pero la idea es esta, tuvo como un descubrimiento maravilloso al celebrar la Santa Misa. Dice, descubrió que la misa es también operatio Dei, trabajo de Dios. Que la misa es también trabajo de Dios. A Cristo le costó mucho trabajo su primera misa, la cruz. Dice, aquel sacerdote quedó encantado, pero hecho migas. Se quedó hecho migas. Esa participación especial que el Señor quiso concederle en la celebración de la Santa Misa, sin ninguna cosa externa, rara o llamativa, sin que la misa se prolongara más de la cuenta. Sabéis que algunos santos a veces, luego no sé si tuvieron que cambiar o no, depende, según si celebraran misa para el público o no, ¿no? Pero, por ejemplo, os cuenta el Padre Pío celebraba alguna vez la Santa Misa que duraba 2 horas. No, es que yo creo que ni se daba cuenta de que eran 2 horas. Era un meterse de tal manera que el tiempo se pasaba sin enterarse. Bien, ya cuando se celebra misa para el público, pues yo imagino que... Pero bueno, en el caso de San José María, él evitaba cualquier cosa que pudiera ser como un poquito llamativa, como un poquito ficticia. De eso nada. Eso sí, con gran respeto a las rúbricas, a los más pequeños detalles de la liturgia, porque también da mucha pena. Si alguna vez asistimos, vemos la celebración de la Eucaristía, pues así, iba a decir, como de cualquier manera, como si fuera una cosa más que hay que hacer. Da una pena tremenda. Una pena tremenda. Porque es Cristo en el altar el que está celebrando, aunque sea un pecador. Es la entrega de Cristo en la cruz y en la misa es tan impresionante, que el Señor no ha querido ligar su presencia real en las especies consagradas, no ha querido condicionarla a la santidad del celebrante. El celebrante, si es un sacerdote dignamente, quiero decir, válidamente ordenado, aunque esté en pecado mortal, celebra la misa, pronuncia las palabras de la consagración y Cristo baja al altar. Por ahí se cuenta, no me acuerdo ahora mismo si es de Santa Teresa o de alguna otra santa o santo de estos que a veces el Señor pues les concede unas gracias especiales. Se cuenta de esa santa, la impresión que le produjo una vez asistir a la Santa Misa que estaba celebrando un sacerdote y aquel hombre o mujer al que me estoy refiriendo, que no sé exactamente ahora mismo si era Santa Teresa, vio durante la consagración, mediante la elevación, como unos demonios que le atenazaban la garganta al sacerdote. Estaba celebrando un pecado mortal, pero ahí estaba Cristo. La entrega impresionante, sin condición alguna, de nuestro Dios. Pues vosotros, cuando asistís a la Santa Misa, pensad, como debe pensar el sacerdote, pensad que estáis asistiendo a la muerte de Cristo en la cruz.
Al sacerdote le hará bien, y los fieles también lo pueden ver así. Cuando sale el sacerdote, los ornamentos sagrados tienen también su significado. La estola, el cíngulo, la casulla, aquellas vestiduras burlescas que pusieron al Señor cuando estaba con Pilato, el cíngulo, las correas que le ataron a la columna, etc. El alba, la pureza de alma que debe tener el sacerdote al celebrar. Pues cuando veáis al sacerdote, que debe de ir sin ninguna cosa llamativa, pero debe ir recogido porque va al altar, es decir, es como si fuera la cruz. No se pueden hacer, repito, ninguna cosa que sea un poco rara, pero hay que evitar ese naturalismo en el que a veces puede dar la impresión, como voy a decir una cosa que no es así, pero para que se entienda mejor, como si el sacerdote estuviera representando un teatro, que no, que está siendo Cristo en la cruz. Aunque no haya nadie, aunque haya una viejecita dormida en el primer banco. Decía también el cura de Ars, sobre el cura, sobre los sacerdotes. La misa, si no se vive bien, dice, es la causa de la tibieza en los sacerdotes. Y lo contrario, si se vive bien. Bueno, pues imaginar que es Cristo que va camino del altar y los fieles están allí asistiendo al altar, al Calvario, como si estuvieran junto a la Virgen, junto a San Juan, junto a María Magdalena. Ponerse con esa actitud. El sacerdote es como si fuera ya como con la cruz camino del Calvario, cuando sale al altar. Y pensar que asisten, aunque no los veamos, los ángeles al santo sacrificio, que rodean el altar, aunque no los veamos. Como decía don Álvaro del Portillo, cuando se celebra la Santa Misa, decía, deberían pararse los relojes. No, habría que entenderlo, ¿no? Porque es como si entráramos en la eternidad. Es como si entráramos en la eternidad. También se podría aplicar en el sentido de evitar las prisas. Evitar las prisas y a la vez la misa no debe por qué alargarse. Se van a unir, esto es otra idea preciosa, porque es así, se van a unir en el altar de la consagración, se van a unir el cielo y la tierra. Claro, efectivamente, el cielo baja a la tierra. Es, decíamos, ese sacrificio del Hijo que se ofrece a Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la Santísima Trinidad está presente desde el inicio. Así empieza la misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos actualizando, empecé a decir y luego no seguí, esos 4 fines de la Santa Misa. Primero la adoración, fin latréutico. El primer fin de la Santa Misa es la adoración. El primer fin de todo sacrificio ofrecido a Dios es la adoración, es decir, reconocer a Dios como Dios. El segundo sacrificio es el eucarístico, que significa acción de gracias. La palabra Eucaristía, en griego, significa eso, acción de gracias. Acción de gracias a Dios. Lo inmediato, después de la adoración, lógicamente. Luego, el fin impetratorio, pedimos cosas. Y el último, o al revés, el tercero o cuarto, no sé, quizá puedan variar un poco el sentido. El desagravio, desagraviar, el propiciatorio, impetratorio y propiciatorio, unido al fin eucarístico y latréutico. Esos 4 fines tenemos que actualizarlos,
Y es bueno que cada uno piense, si de hecho yo durante la acción de la Santa Misa, aunque no me dé mucha cuenta, de hecho estoy actualizando estos 4 fines. Que luego en diversas oraciones de la misa, pues se van haciendo alusión a uno o a otro de esos fines. El Gloria es un fin de adoración a Dios, evidentemente, ¿no? El Sanctus es una oración de adoración a Dios, evidentemente. El Credo, pues de manifestación de nuestra fe en Dios, Creador, Redentor, etc. Infinidad de oraciones referidas a la petición de perdón, que 1000 veces desde que comenzamos la misa, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Señor, ten piedad, seguimos pidiendo perdón, perdona nuestras ofensas, recedemos en el Padre Nuestro, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, infinidad de oraciones referidas al fin de petición de perdón. Petición de gracias y de ayudas, pues en la oración colecta y en tantas otras oraciones de la Santa Misa. Y escuchamos la palabra de Dios, palabra de Dios. Aquí tenemos que tener un poco cuidado porque es fácil, hay que reconocer, es fácil que los fieles pues no se enteren mucho. Sobre todo la primera lectura, si es del Antiguo Testamento, fácilmente pueden no haber cogido ni una idea. También es verdad que algunos pasajes, claro, como son breves, no toda una historia, pues también es verdad que más de un pasaje requiere una contextualización, una breve explicación. Pues para ver qué me quiere decir a mí Dios en los textos de la liturgia de hoy, que son todos importantes, no solo del Evangelio. El Salmo también, por supuesto, la primera lectura por descontado. Y en tiempos fuertes, como ahora la Cuaresma, mucho más. Suelen tener, no siempre, pero la mayor parte, pues, una relación, los temas de fondo entre la primera lectura y el Evangelio. Es decir, que vayamos un poco con ese deseo de decir, a ver qué me dice a mí Dios hoy en los textos de la liturgia, de la Sagrada Escritura, a ver qué me dice. Por eso también es muy bueno en ese rato de oración que decíamos antes, aprovechar para leer y meditar un poquito los textos que luego vamos a escuchar en la Santa Misa. Por eso también puede ser práctico, ahora que todo el mundo ya con el móvil, ahí en los móviles pues tenemos los textos de la misa, podemos seguir leyéndolos, al margen de que haya un lector, pues leerlo cada uno personalmente, para entendernos mejor. También es importante que los lectores, pues en fin, lean bien, con la voz adecuada, en fin. Eso es un capítulo en el que también cabe mejorar, sin ninguna duda. En fin, que no terminaríamos nunca, ¿no?, de hablar de tantas cosas. El ofertorio. Bueno, pues el ofertorio. Hay que poner, podríamos los fieles, en la patena, poner intencionalmente todas las oraciones, todos los trabajos que yo voy a hacer en ese día, o desde la última misa hasta el día siguiente. Yo ofrezco al Señor con el pan, con el vino, esa gota de agua que se añade al vino, que indica eso, lo que los fieles añaden, poca cosa, una gota de agua, pero que se va a transformar en la sangre de Cristo. Ahí está todo. Es una manera de participar intensamente, ponerme yo ahí en la patena. No pasar por alto la invocación al Espíritu Santo, la llamada epiclesis antes de la consagración. Se invoca al Espíritu Santo para que el pan y el vino sean consagrados en el cuerpo y la sangre del Señor. Y en el momento de la consagración, pues que se note, ¿no?, que el sacerdote hace una genuflexión pausada, sin tampoco nada raro, pero una genuflexión un poquito pausada. Como en las lecturas, cuando se hace la primera lectura, si la gente no tiene mucha idea, hace la lectura y dice, palabra de Dios. No, por eso hay que enseñar un poco a la gente, ¿no?
Se acaba el texto, se esperan unos segundos, y como con un poco de solemnidad, se dice, palabra de Dios. Que no es un texto que yo he leído así por las buenas, que es palabra de Dios. En la genuflexión del sacerdote, uno puede hacer actos de fe mientras hace la elevación. Señor, aumenta fe, la esperanza, la caridad. Adórote, devote, te adoro, Señor, con devoción. ¿No es imprescindible? No. ¿Es una muestra de piedad? Sí. El mismo sacerdote, sin necesidad de pronunciar nada, porque no está previsto en las rúbricas, el sacerdote tiene que decir lo que está previsto y nada más, y nada menos. Pero nada impide que con el corazón haga también esos actos de fe. También lo hacían, seguro, muchos santos. Lo hacía también San José María. Pedía al Señor, Señor, auméntame la fe, la esperanza, la caridad. Lo decía en castellano, lo decía en latín. Y hacía también ese ofrecimiento al amor misericordioso, ahora que estamos tan cerca ya, una vez más, de la Divina Misericordia. Yo os ofrezco, sin palabras, dura un segundo. Yo os ofrezco, Señor, a vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él y por Él, a ti y a todas las criaturas. Un acto de ofrecimiento al Señor. La ofrenda al amor misericordioso. Y así nos vamos preparando para la comunión. La consagración, la comunión, evidentemente los momentos centrales de la Santa Misa. La comunión. Pues también hay algo, mientras uno pueda, porque todavía puede arrodillarse, pues lo lógico, mientras uno pueda, lo lógico es arrodillarse. Y mientras no haya alguna razón también de otra índole que lo impida, pues lo mejor es comulgar en la boca. Bueno, son pequeñas cosas, sí, son pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que son muestras de amor, de delicadeza, que se puede vivir, que se puede vivir. Por supuesto, no se puede prohibir, sería un abuso, ¿no? Si en algún sitio, sin ninguna causa objetiva que convendría conocer, no quisiera dar la comunión en la boca a quien la pida. Eso sería un abuso, intolerable. Y luego la acción de gracias. Unos minutos de acción de gracias. Está previsto también, como sabéis, que el sacerdote se siente un minuto, ¿no? O sea, un tiempo breve. Y al acabar la misa, pues uno puede continuar algunos minutos más. Hombre, puede haber casos, circunstancias, mucha prisa, un trabajo, pierdo el tren, no sé qué. Bueno, pues continuar dando gracias por la calle. Pero si no hay nada que lo impida, pues unos minutos de acción de gracias. Porque incluso las especies consagradas están físicamente presentes todavía, no se han disuelto aún por el jugo gástrico. Después se disuelve y ya el cuerpo de Cristo como tal no está ya dentro de nosotros, está la gracia que lleva consigo. Aquello que se contaba de un santo, no me acuerdo si es San Francisco de Sales o ahora mismo no me acuerdo bien, pero no, si no es San Francisco de Sales, algún otro más o menos de esos años, quiero decir, siglos un poco más atrás. Se cuenta, no sé si, ¿no? Que terminó la Santa Misa y vio que una señora se iba rápidamente a la calle y le dijo a los monaguillos que salieran con la vela, cada uno con una vela al lado de aquella señora, porque aquella señora era un sagrario ambulante. Bueno, son de esos gestos, si queréis, un poco fuertes, que algunos santos hacen como para remarcar. Y luego, pues todo el día una misa, todo el día puede ser una misa. Esa es otra idea que la ha comentado muchas veces San José María, ¿no? Es probable que también lo hayan dicho otros, pero no lo he visto. No. Él lo tenía muy claro. La misa debe durar, decía él, 24 horas. Claro, hay que entender lo que quería decir. La preparación de una misa hasta la siguiente, ¿no? Y después la acción de gracias, como dividir el día en dos mitades. Continúo la acción de gracias mientras estoy trabajando, mientras
viajo, porque acabo de recibir al Señor. Y luego ya por la mañana me voy preparando, porque voy a recibirle de nuevo, a las 10 o a las 11 o a la 1. Es como esos encuentros con personas especiales que uno los saborea y los prepara, y luego les sigue dando vueltas, y se acuerda, y bueno, pues es eso. No tiene nada de raro. Podemos acordarnos o no, pero es completamente natural que una persona que vive muy metida en lo que ha hecho, la misa, por así decir, no se termina con la celebración, sino que continúa. Continúa no solo en ese recuerdo, sino que los trabajos y todas las cosas que voy a hacer las uno a la Santa Misa que he celebrado, a esos sacrificios que hemos dicho de adoración, de acción de gracias. Eso, la misa 24 horas. Él hablaba de la misa que celebramos, decía, en el altar del corazón. Cada uno, decía, no solo ya el sacerdote, evidentemente, cualquier fiel cristiano participa en el altar de su corazón. Bueno, en el lavatorio, que no se ha terminado, ya me he pasado, pues durante muchos siglos, pues ahí, en la misa, en la época del Caballero de Gracia, muchísima gente asistía a la Santa Misa, se vivía también, quizá entonces era más habitual, las acciones de gracias intensamente vividas. Bueno, pues esa catequesis, porque es la primera catequesis, la Santa Misa es la primera catequesis. Cualquier otra catequesis que se pueda hacer está en función de la Santa Misa. Ver bien la celebración de la Santa Misa es la mejor catequesis. Entra por los ojos todo lo que se refiere a cómo hay que tratar al Señor. Eso evidentemente lleva consigo los manteles limpios como la plata. Cualquier iglesia, aunque sea pobre, aunque no tenga medios, pero si allí hay amor de Dios, pues se notará, porque habrá limpieza. No habrá cálices de gran valor, pero habrá limpieza, orden, porque son muestras de amor en cualquier sitio. La Iglesia, evidentemente, eso lo aconseja claramente en todos los documentos referentes al cuidado de los templos, de los vasos sagrados, de los libros sagrados, de los manteles, etc. Porque ese Dios es Dios. Bueno, pues que el Señor nos ayude a saber encontrar tantos detalles concretos en los que podemos vivir mejor la Santa Misa, participar más intensamente de ella. Te doy gracias, Dios mío,